Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la Ley de Salud Mental, la Nacional, la Madre, la número 26.657. Y hoy vamos a desarrollar desde el capítulo 6 al capítulo 8. Entonces, en el capítulo 6 vamos a tener sobre el equipo interdisciplinario, donde nos trata de decir que los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones de conducción y ocupar cargos de gestión de servicios y las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen capacidad, porque son idóneos. También que los profesionales se tienen que capacitar de forma permanente, ¿sí? En el área de lo que es la salud mental. En el capítulo 7 nos va a hablar sobre las internaciones, es decir, que tenemos que la internación es considerada como un recurso terapéutico restrictivo. ¿Por qué? Porque se lo interna al paciente en una institución, ¿sí? Y siempre debe llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos. Es decir, que la internación es el último recurso, ¿sí? ¿Cuándo se interna un paciente? Cuando hay riesgo para sí mismo y para terceros, ¿sí? Bien. También es importante que todas las intervenciones, tanto del para la familia, ¿no? Lo comunitario o lo social, ¿sí? Que hay que tratar de informar, donde es fundamental que hay que promover y mantener la comunicación, el contacto del paciente con su familia, ¿sí? Con los allegados, ¿sí? Es importante los vínculos en este caso. Bien, con su trabajo. Puede suceder que por alguna cuestión, en casos de excepciones donde por razones terapéuticas no pueden mantener ese contacto, ¿sí? Eso lo establece el equipo interdisciplinario, ¿sí? Bien. En el artículo 15 nos va a hablar sobre la internación, ¿sí? Que debe ser lo más breve posible, ¿sí? Y tenemos en cuenta, ¿no?, que tiene que ser con los criterios de terapéuticos interdisciplinarios, donde es importante la evaluación del paciente, donde todas las intervenciones que se realizan deben estar registradas diariamente en la historia clínica del paciente. También en ningún caso se puede indicar o prolongar una internación, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente no tiene casa, no tiene dónde ir, no se puede prolongar. Es importante que el Estado provea esos tipos de recursos, ¿sí? Bien. En el artículo 16, acá nos habla que toda disposición, ¿sí?, de internación dentro de lo que es las 48 horas debe cumplir los siguientes requisitos. Bien, sabemos que tenemos la evaluación y diagnóstico, ¿sí?, del equipo interdisciplinario integral, o sea, que estén los profesionales ahí, que firmen, que fundamenten de por qué se realiza la internación al paciente. Bien. Búsqueda de datos disponibles, o sea, la identidad y el entorno familiar del paciente, con quién vive, si se hace una especie de recogida de datos, ¿sí? Bien. El consentimiento informado es fundamental, esto, que lo puede hacer la persona o el representante legal, ¿sí? ¿Cuándo es válido el consentimiento por parte de la persona, del paciente? Cuando se encuentra lúcido, ¿sí?, donde puede tomar decisiones. No es válido cuando ese estado se pierde, ya sea por los fármacos, por la situación, ¿sí?, o por las técnicas terapéuticas, ¿sí? En este caso, ahí lo que sucede es que ya no pasa a ser una internación voluntaria, pasa a ser una internación involuntaria. Bien. Es importante que en los casos que la persona no esté acompañada por el familiar o se desconoce su identidad, ¿no?, se debe tratar de averiguar, ¿sí?, para poder conseguir los datos de la familia, los lazos afectivos, ¿sí?, de la persona. Eso es importante, que hay que tratar de averiguar, nos dice. En el artículo 18, bien, si la persona está internada, ¿no?, bajo su consentimiento, puede decidir por sí misma el abandono de la internación,
¿sí? Es importante también que en todos los casos donde se prolongue la internación voluntaria, más de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano creado en el artículo 38 y el juez, ¿sí? O sea que cuando se prolonga más de 60 días, debe tratar de comunicarlo al órgano, o sea, un juez. Bien. Donde, bueno, el juez ahí tiene su facultad de evaluar durante 5 días, ¿no? De ser notificado si la internación continúa, ¿sí? Si la internación continúa teniendo carácter de voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria, ¿sí? Eso es importante también. O sea que siempre también el juez debe evaluar y ordenar el órgano de revisión. Bien. Después tenemos el artículo 19. Claramente acá nos habla el consentimiento obtenido o mantenido con dolo, donde este debe ser comprobado mediante una autoridad judicial, ¿sí? Tienen que tratar de informar. Bien, artículo 20. Acá nos habla de la internación involuntaria de una persona, ¿sí? Que esto quiere decir cuando hay un riesgo, ¿no? Bien, es como un recurso excepcional. ¿Por qué es una internación involuntaria? Pasa a ser porque por ahí otros tipos de recursos como ambulatorios no pudo realizarse, ¿sí? Porque bueno, se midió lo que es el riesgo, lo que veníamos hablando. Bien, entonces ahí se procede lo que es la internación involuntaria. Y en ese caso se debe hacer constar lo siguiente: dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación, ¿sí? Entonces se debe determinar el riesgo, ¿sí? Bien, ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento, o sea que no hay otra alternativa, ¿sí? Que por ahí se visualiza que no le va a servir por ahí ambulatorio o porque ya es un riesgo extremo hacia el paciente o para terceros. Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera, por ahí si estuvo haciendo tratamiento o no el paciente. Bien. En el artículo 21 nos habla de la internación involuntaria, debe estar fundada, ¿sí? Y debe notificarse obligatoriamente en un plazo de 10 días al juez, ¿sí? O sea, y al órgano de revisión. Donde, bueno, debiendo agregándose 48 horas como máximo, todas las constancias de lo que es. Donde el juez tiene máximo de 3 días corrido de notificado, ¿sí? Debe autorizar si evalúa o están dadas las causales previstas por esta ley. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos. Que esto no tiene que tratar de perjudicar la evolución del tratamiento. Denegar en caso de evaluar que no existen supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, así que por ahí no esté el fundamento, ¿no? Y evalúo que no es necesaria esa internación. Entonces, en ese caso lo que debe hacer es la externación de forma inmediata. El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos por la presente ley del artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla, ¿sí? O sea, si el servicio de salud se niega a realizarle lo que es la internación, entonces ahí pasa por medio del juez a ser involuntaria. Bien, otra de las cuestiones que es muy importante en el artículo 22, que establece que la persona internada involuntariamente o representante legal tiene derecho a designar un abogado. Si el Estado le tiene que proveer un abogado, ¿sí? A la persona, ¿sí? O sea que también el abogado puede oponerse a la internación, ¿sí? Y solicitar la externación en cualquier momento. Y el juzgado debe permitir que ese abogado actúe, que pueda tener su posición, ¿sí? Su actuación en todo momento. Bien, en el artículo 23 establece el alta de externación y permiso de salidas hacia el paciente que son facultad del equipo de salud, que no requieren autorización del juez.
Es importante que el equipo de salud está obligado a externar la persona o transformar lo que es la internación voluntaria, cumpliendo con los requisitos, ¿no? Bien.